Agradecervos a todos por estar nun momento tan importante para nós. Sobre todo un 29 de xuño, xa ha comezado o verán, porque creo que ningún de nós esperaba graduarse xa ha comezado o verán, que eu podría estar en Ibiza agora mesmo. Bueno, a ver, se queres te podes marchar. Bueno, non, que queda moito por facer, que esta grabación custounos moito traballo organizada, porque vou vos contar un segredo. Fai unha semana, ainda nen sabíamos canta xente que había aquí dentro. Así que... Pois iso, gracias por acompañarnos neste momento de despedida, sobre todo entre todos os alumnos e profesores, alumnos que moitos non volveremos a vernos, sobre todo dentro dunha aula. Por iso quería dar pie a unha das nosas profesoras a que diga unhas palabras. Por favor, Carmen. Quero comenzar facéndolles unha confesión. Cando me pediron que falase fronte a todos vostedes, sentíme bastante nerviosa. Non son unha persoa que lle guste falar en público. Como sabedes, son máis de números. Non é fácil dar coas palabras que transmitan a emoción que compartimos neste momento. Empecé no instituto hai 6 anos, igual que moitos cos que hoxe celebramos a súa graduación. E tiven o privilexio de compartir con todas e con todos algún dos cursos da secundaria ou do bacharelato. Con parte do alumnado de ciencias, mesmo 4 anos de clase e 3 de editora. O alumnado de artes, este curso, grazas a mesturar as materias de imaxen e son ética. Foi un camiño maravilloso, onde os profesores e profesoras fomos testemunhas de como deixaches atrás a infancia e entrastes na adolescencia. Sei que non me equivoco ao dicir que todos os profesores e profesoras que vos demos clase nestes 6 anos, os que estamos aquí e os que non puderon estar, estamos moi orgullosos e sentímonos agradecidos de poder formar parte deste camiño. Ides dar un salto cara ao futuro e tedes dúbidas sobre iso, pero pensade que nada é definitivo. Sempre podedes parar, pensar onde queredes ir e volver a empezar. Desexo-vos que todas e todos poidades conseguir o vosso soño. Convertédevos no que soñades desde a infancia e espero que non nos esquezades e sempre lembredes que no Instituto de Valadares tedes a vosa segunda casa. Moitas grazas, Carmen, por todo o que llevas feito por nós e por estas palabras tamén. Moitas grazas por estes anos. Bueno, ainda que non queremos que ninguén chore, porque, bueno, este momento nostálgico, pero non queremos tampouco, non temos panos para todos. Agora imos darme a outro profesor que tamén é moi importante. Espera. Vamos dar paso a todos os profesores ou... Non, tampouco tanto. Non te estreses, que non pasa nada, non vai pasar por aquí todo o claustro, pero bueno, ainda falta moito. Nos espera. Bueno, o seguinte profesor, xa que o tutor de arte non quiso dar o discurso, non por dicir nada, pero os de ciencias sí que o demos, pero bueno, vamos. Así que o profe Anxo de galego queremos convidar a que diga unhas palabras. Bueno, intentaremos que non sexa unha clase máis e que sexa algo breve, que foi o que me pediron, 5 minutiños, xa. Intentarei cumprir con ese obxectivo. Señora directora, equipo directivo, profesores do claustro do IES Valadares, nais e pais, fundamentalmente alumnas e alumnos de segundo de bacharelato do IES Valadares. En primeiro lugar, me gustaría facer unha reflexión, vou facer fundamentalmente dúas reflexións.
o fío do que tamén comentou a profesora Carmen Somoza, relacionado cos meus mellores desexos e os nosos mellores desexos para o vosso futuro, pero a mí gustaría incidir en dous aspectos fundamentalmente. Non na relación que establecimos os profesores ao longo deste ano, en Asabao, eu particularmente, e, en segundo lugar, sobre o proceso de identidade. É algo que levo facendo moitos anos, porque tamén é certo que é o meu primeiro ano en Baladares, pero sí que levo como titor de cuartos moitos anos, e cuarto tamén sabedes que é un ano que se despiden moitos alumnos un centro, e sempre falo sobre ese proceso de identidade. Eu pedille a nosa compañera Begoña que nas redes sociais titulase a esta xeración como unha xeración para a historia, porque realmente foi así. É unha xeración de rapaces e de rapazas que foron cumprir un obxectivo. O obxectivo era superar a Asabao. Coido que é a primeira vez que nos presentábamos como Instituto Asabao. Coido que fixeron un traballo extraordinario, e non o digo só polas notas, senón tamén polo seu comportamento. E a mí gustaríame deixalo aquí de manifesto diante das nais e dos pais, que saibades que eu estiven ali con eles e sufrín e padecín tamén os nervios. Quero que saibades que tiveron un comportamento exemplar. E froito dese comportamento exemplar tamén foi a felicitación que recibín eu directamente por parte dos coidadores e dos vigilantes dos exames, que nos felicitaron polo excelente comportamento do noso alumnado. E iso quería poñelo de manifesto e creo que se merecen un aplauso. A marxe deste feito histórico, gustaríame facer esa segunda reflexión sobre o proceso de identidade. Vos levades estudando moitos anos, un proceso intelectual que vos levou a toda eso, logo bachelato, que non foi fácil, sabemos que non foi fácil. Nese proceso de identidade no que se mesturan a nosa lingua, a nosa cultura, a nosa terra, a terra que nos viu nacer, creo que é importante que vexamos que agora ides dar un paso fundamental, que é acceder á universidade, acceder a ciclos formativos superiores da formación profesional, etc. Entón, é o que vos pediría que no futuro, tanto neses estudos de futuro que ides facer agora, como nos traballos que ides desenvolver, vos seredes os nosos futuros mestres, as nosas futuras psicólogas, as nosas futuras veterinarias, matemáticas, abogados, fontaneiros, mecánicos, etc. Pediría a todos que non perdades ese sentimento de identidade coa nosa terra, coa nosa lingua e coa nosa cultura. E pedirvos que coñezades outras culturas, que coñezades outras linguas, que coñezades outras terras, pero, por favor, que recunquedes, porque vos sodes o noso principal valor. Vos sodes o noso principal valor, o valor humano, o valor das persoas, porque vos sodes os que ides defender a nosa terra, os que ides defender a nosa lingua e os que ides defender a nosa cultura. E iso a través dese proceso que digo eu de identidade. De nada valería todo este esforzo que fixeron as vosas familias, que fixemos nós como mestres, e vos, dentro dese proceso intelectual, de nada valería toda esta semántica se realmente non chegamos ao norte. Lembrades o poema de Manuel Antonio, A Rosa dos Ventos, o norte, o galego, o norte, a nosa terra. E todo isto reflíctese un pouco e xa con isto xa remato, do que eu fun coñecendo cando teña tamén a vosa idade. E moitas das vosas nais e pais tamén o recordarán cando cursamos COU, aquela non era segundo bachelato, era COU, e nós tivemos que estudar unha obra fundamental, e sabedes cal é, para min, que é Arredor de sí, onde Otero Pedrallo, no seu personaxe Adrián Solovio, en xaneiro de 1930, cando asinaba as últimas páxinas desta fermosa obra, dicía, con isto remato: a súa vida dende agora identifícase coa vida de Galiza. Xa non é novela, nin experiencia psicolóxica, xa é historia. Pois a Galicia tamén comeza a ser outra volta historia, des que aprendeu os camiños para atopar a súa conciencia e deixou de andar como unha cega arredor de sí. Mais nada, o meu saúdo a Ganimoso.
tibios. Pero bueno, non pasa nada, xa que vexo algunhas caras de aburrimento, de sono, vamos a hacer algo máis movidito. Que vas facer? Vas te disfrazar de payaso? Non, deixate de bromas. Vamos dar paso a banda unha das bandas do noso instituto na que participan dous graduados deste ano, que son Altea máis Xuxío, que nos van tocar dous cancións. Aquí va a primeira. Vou cantar? Non, deixate. Summer has come past, innocent and never last. Wake me
7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the skies, dredging my bed again, becoming who we are. As my memory rests, will never forget why.
se parece. Bueno, muchas gracias a banda estas dos canciones. Bueno, agora vai dar paso a un alumno de cada bacharelato que pase aquí a dar un discurso representando cada rama. Bueno, como podéis ver, entre ciencias y artes hay un poquillo de... Que va, para nada. No, si somos muy amigos, Entre ciencias, por favor. Bueno, he de decir que a tutora de ciencias sí que se dar los discursos, pero Tito rompe. Pero non pasa nada aquí. Ah, claro, estando no gustou. Ten razón, Dani. Bueno, pero imos deixar que comecen os artistas, non? Xa que teñen tantas ganas de comezar. Uxía, Por favor, sube a dar una clase de un discurso. a ver que nos podemos Durante nuestra vida van a ser pocas las veces que nos paremos a pensar en lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, a veces te topas con días como hoy, donde echas la vista hacia atrás y te das cuenta de lo que has vivido, lo que has recorrido y que una gran etapa se cierra. Esta etapa de la que hablo, como ya sabéis, es el de bachiller, donde hemos convivido, compartido, llorado y reído con gente que está sentada delante de mí. Cuando sea mayor, recordaré con anhelo, al igual que lo dice escribiendo esto, todos y cada uno de los recuerdos que he vivido a vuestro lado. Y cuando comenzamos, éramos caras nuevas, a las que no estábamos habituados, hasta que fueron creándose las amistades. En artes, durante el primer de bachiller, hubo un amor-odio durante todo el curso. Pero en momentos de inspiración reuníamos fuerzas y de ahí sacábamos inventos o cuadros como el de los PDF, gracias Yolanda si estás por ahí. Incluso infraestructuras como nuestra querida llorería, con calefacción incluida. También creamos y pintamos a medias un mural que se tapó, convirtiéndose en la que fue nuestra clase durante el segundo curso de bachiller. En esta clase vivimos momentos variopintos, como cuando Alex llegaba a los exámenes con comida para repartir, o sus frases de ley, solo esa noche. Creo que nunca nadie llegó a comprender su significado del todo, pero a veces tampoco comprendemos cómo hemos llegado tan lejos. En nuestro recuerdo perdurarán aquellos profesores que nos han acompañado en todo nuestro trayecto, cada uno por un motivo diferente. También nuestros compañeros, el tío de las pulseras, que ya podéis trabajar en precio, que están muy caras. El grupo que proponía ideas, #delegado. O los del fondo, que no paraban de reír o charlar. Los de la izquierda, que se echaban estas rutinarias todas las mañanas. Y muchos también tenemos que dar las gracias a nuestros compañeros de ciencias. Que a pesar de no ser una piña, en nuestro segundo año nos abrieron las puertas, dándonos la oportunidad de conocer a gente increíble. Ha sido un proceso largo y lento, que por contradicción se ha pasado volando. Nos hemos juntado y separado, se han creado grupos, amistades, enemistades, noviazgos. Otros han conocido a sus mejores amigos. Conocemos a profesores que nos han aportado apoyo y conocimiento. Gracias a ellos y también a todos los padres, madres, abuelos, tíos, etcétera, que han estado ahí durante todo el curso, apoyando, soportando y aguantando a nuestro lado. Desde luego no ha sido nada fácil. ¿Y qué me iba a decir a mí que hoy, el 29 de junio de 2022, y con 2 años de bachiller y llegado completa, iba a estar aquí de pie hablando hacia la gente que ha estado a mi lado durante todo el trayecto? Ante nosotros queda un futuro incierto, pero nuestro, ganado con esfuerzo y dedicación. Yo os deseo mucha suerte a todos, porque vais a lograr vuestros objetivos y es momento de crecer personalmente y no encogerse ante los retos que se nos van a presentar. Momento de vivir nuestra mejor vida. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Y solo me queda decir gracias. Bueno, pintan manos de artes, non? Imos darles... Merecen un aplauso, non?
ti deixa paso Elena e cando te teña que dar os panos, despois fas. Pero bueno, láxate. Damos paso a Elena e que nos ensine a mover os dos. Cando estés chorando, non te fas. Veña, Elena. Hola a todos e a todas. Non sabía moi ben como comenzar este discurso. Non estaba moi segura do que debía ou máis ben do que quería poñer. Nada me convencía o suficiente, tal vez porque nen sequera agora encontro as palabras. Bueno, perdón, como comecei en galego e agora está o discurso en castellano. Perdón. Por eso, lo único que puedo decir es gracias, porque supongo que nunca imaginé que estos 2 años me aportarían tanto. Quizás porque no esperaba mucho más que unos cursos llenos de agobio y estrés. Tal vez ya no recordemos cómo comenzamos. Puede que ya hayamos olvidado los nervios y las dudas de los primeros días, la emoción quizás de conocer a gente nueva, el miedo propio de los cambios, de las nuevas etapas, de las nuevas experiencias. Tal vez todavía no somos del todo conscientes de que las cosas igual que empiezan se acaban y que hoy terminamos una para poder empezar otra, quizás incluso mejor. Pero esto no es una despedida, simplemente un hasta luego con el que poder recordar cada uno de los momentos que hemos vivido juntos, al lado de todos aquellos que hemos conocido a lo largo de este tiempo, que llegaron siendo desconocidos y se convirtieron en personas imprescindibles, en amigos o simplemente en compañeros a los que no dudaríamos en ayudar. Han sido años duros, con sus más y sus menos, con momentos difíciles, pero también con recuerdos inolvidables, con anécdotas que tal vez nunca nos cansaremos de contar, con historias con las que nunca dejaremos de reír. Años que al fin y al cabo nos han cambiado, porque nos han hecho crecer, madurar, superarnos y valorarnos a nosotros mismos, porque nos han ayudado a aprender de los errores, a encontrar nuestro lugar, o quizás a darnos cuenta de que no estamos del todo. 2 años que nos han enseñado a ver el lado bueno de las cosas, a continuar aun cuando todo parecía ir a pique, a confiar, a reír más y a llorar un poquito menos. Por esto y por más doy las gracias hoy a mis compañeros y amigos que han estado siempre ahí y me han enseñado que los de artes no son tan diferentes de los de ciencias, a los profesores que estuvieron siempre a pie de cañón, a pesar de las circunstancias, que nos enseñaron más allá de matemáticas, historias, literatura o arte, que nos supieron calmar y nos animaron y ayudaron a continuar. Aprovecho también para dar las gracias a mi familia, a mis padres y hermanos, que me guiaron y ayudaron en todo momento. Gracias a todos los profesores y trabajadores de IES Valladolid, a los conserjes y a la secretaria también, que han tenido que aguantarnos a lo largo de estos cursos. Y por último, gracias a todos vosotros, por esta experiencia y por enseñarme tantas cosas, entre ellas que no importa el lugar ni el tiempo, que lo que más importa es la compañía. Gracias. Quizá poderías vir e decir unhas palabriñas para todos os padres e todos os Boa tarde a todos, dicir que estaba nun exame e acabo de chegar. Tamén dicir que os de artes non me invitaron a dar e a preparar ningún discurso, o cal é típico deles pensar que dixeron algo ou que fixeron algo, porque todo ocorre nas súas mentes, pero xa que poden chegar e que Ricardo amablemente acaba de invitarme a sair e
e dicir unhas palabras, deixar constancia do meu agradecemento a todo o equipo do IES Valadares, a dirección, a consejería, a secretaría, o profesorado, o alumnado, e especialmente o alumnado de artes, que tiveron que aguantarme un montón de horas. Debería ir un por un agradecendo a cada unha as súas aportacións, pero sería moito tempo. Simplemente dicimos que grazas por ser cada un como quere ser, que de eso se trata, e que o divertido vai comezar a partir de agora, e que iredes aprendendo e a comprender moitas cousas das que facíamos ou dicíamos os profesores, que todo pasa, pero que o que sempre permanecerá é o amor que damos. Moitísimas grazas. Iso me logra dicir que só de Salpanoche. Ahora sí que non, moi superiores os de antes. Creo que aceptar de verdad, pero bueno. Aquí isto non son os Goya, non imos dar premio a mellor película, os de artes, sinto moito, pero eso sí que vamos dar uns premios, non, Requi? Sí, vamos a dar uns premios, pero vamos a dar paso a Dani e Miri, que son os que os van a dar. E Furma tamén. Non, houve un cambio de planes. Os van dar Dani, Furma e Uxía. E Miriam tamén. Vale, sí, vale, veña, xa está. Bueno, queríamos agradecer a todos los profes por darnos este año y bueno, estos premios van por vosotros. En primer lugar, queríamos agradecer a Alex, o nuestro tutor, que siento decirte que tienes que volver a subir, que decirte que eres la repanocha, como que siempre eres. A pesar de que nos deixaste un pouco de lado no tombo de Cans, estaremos sempre recordando. Grazas por confiar en nós, como sempre dixeste. Bueno, por favor, venlo. Bueno, Carmen, no te preocupes tanto por nosotros, si se aprobamos o no, porque mira, aprobamos todos abajo. Así que, mira, y bueno, el examen de mate no se pudo sacar el 10, porque era muy difícil. Tú dices siempre, sí, en mate el 10 está asegurado. Pues no, ya seguro. Bueno, también te quiero decir que bueno, estos premios no tienen COVID, ¿eh? Pero bueno, para venir a recogerlo puedes ponerte la mascarilla mejor. Y bueno, gracias por apoyarnos y cuidarnos todos estos 2 años, principalmente este año. Puedes venir a recoger el premio.
no siempre manda, Ana. Cuando subas, si quieres, nos recitas un poquito de Lorca, pero no nos vaciles, por favor. Yo quiero felicitaros públicamente a todos porque ha sido un honor para mí ser vuestra profesora de lengua. Muchas gracias. Bueno, ahora el premio es para Asu, pero súper rápido, porque como dices tú, no hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, si quieres, profe, hacemos una clase por Webex para que te explique por qué te damos el premio, o si no, lo cuelgo al lado de todos tus apuntes en el aula virtual, ¿sabes? Y bueno, venga a recogerlo con mascarilla, porque viene la 7ª ola. Así que... gracias. Vale, ahora pasamos a mi querida profesora de psicología, que no terminamos ningún trabajo, profe. Hicimos como 500 y no terminamos ni uno. Bueno, es así. Pero bueno, no pasa nada. El premio es para ti igualmente. Por favor, ven aquí. Bueno, teño que dicir unha cousa. É o primeiro ano que dá a psicología e solo as familias que preparedes cartos, porque necesitan terapia. Agora, un premio a Anxo, que imos darche un premio, pero profe, tens que falarme en galego, que senón non te entendo. Bueno, ahora, Bego, hi teacher. Bueno, sabemos que fuiste la pringada en la excursión de Madrid, ya lo decías tú. Bueno, por eso te mereces tanto este premio. Me encanta cómo llevas el pelo hoy, tu outfit, pareces el cuadro este de Dalí que nos gustaba tanto, ¿te acuerdas? Mirando desde la ventana, igual, estás guapísima. Bueno, otra cosa, te tienes que mentalizar que el inglés no se estudia, Tú nos lo dices, pero no se estudia. Bueno, también te queremos agradecer todas las clases, todos los recreos que pasaste dándonos clase, y bueno, las risas que tuvimos, como rajamos de ciertas personas, y demás cosas. Y después también te tengo que recordar que eres la única profe de inglés que no viste de desigual. Venga a buscarlo. No podemos olvidar cuando soñaste que me moría. O sea... Bueno, Bebe, también tengo el caballo esperando para ir a galopar a galopar por los campos verdes. Claro, como te prometí. Y después conmigo vas a ir a la playa también, ¿verdad?
era una discoteca. Que no era el lugar para bailar el Waka Waka en Jazz Dance. Pero bueno, eso es. Y ahora Belén, que para que veas que algo sí hemos aprendido, los premios miden creo que 10 por 5, una cosa así, y son líneas rectas y perfectas, puedes subir a recoger. Patri, gracias por no faltar a nuestra graduación, porque después de tantas faltas, bueno, pensamos que igual no ibas a venir. Nosotros te vamos a seguir queriendo igual, aunque faltes o no faltes, pero nos gusta estar contigo. Bueno, gracias por tus maravillosos encabezados en los exámenes, que nos das suerte con tus emojis, y por tus mensajes esperanzadores y bonitos. Bonitos como estos premios. Venga a buscarlo. Pero bueno, no pasa nada. Supongo que habréis tenido buenos alumnos. Así que, por favor, ah, bueno, a ti sí que sí has tenido. Y ahora, Gonzalo, te invito a que recojas tu premio, pero más tarde me vas a tener que enviar una fotografía donde saques una foto de este premio en contrapicado y con plano 3/4. Nos ha dado plantón, chicos. Ya le vale, ¿eh? Pues se queda sin premio. Yo así lo digo, ¿eh? Bueno, ahora a Patri de gimnasia. Educación física. Patri, puedes subir a recoger tu premio con esa energía que siempre tienes. Pero por favor, no me des ahora una clase de defensa personal. Por favor, porque si no, mátame en los aires. Bueno, Patri, como viniste a recoger el trofeo, ahora tienes que hacer un trabajo teórico, porque es que en educación física, ¿cómo haces trabajos teóricos? Ya te vale, ¿no? A continuación pasaremos a la profesora de tecnología.
tecnología, que tampoco me ha dado clase, pero bueno. Me han comentado una frase mítica que tú tienes, como ver o mirar. No sé qué significa, pero veo que algunos aquí lo entienden. Por favor, sube a recoger el premio. Bueno, como falta... estaría feo dárselo a otra persona, pero... bueno, sí, a ver, estaría bien dárselo a otra persona. Directora Eva. Pero bueno, no pasa nada. Y otra cosa, queríamos decir también, y esto es muy importante para nosotros, que nuestro amigo Dani ha sacado carnet de conducir. Bueno, Ricky, creo que por el mal rato que estamos pasando el vídeo aquí, es el que les gusta. Sí, está claro. Ya antes hablamos. Ay, perdón, engañosa. Antes estuvimos hablando con... Falando. É que nos cortaste esos rollos, e xa falades en castellano, xa non... Tanto tempo aí abaixo. En fin, antes estivemos falando co profesor de... O que non vi. Non llevantes. Gonzalo, sí. para que non vira, Por WhatsApp. claro, para que non vira, adjudicarnos nos ese profesor. O noso traballo aquí está sendo moi intenso. Non chores, non chores. No, que penos, que xa está decidido. Pero bueno, aproximase o momento máis importante da noite. Bueno, da tarde, perdón, non é noite. Casi noite xa, Agora vai vir a dar o último discurso a nosa Que directora. os ten que facer longo, por favor. Ten que facer longo, o iso dixeron nos de... Claro, pero iso nos dixeron por despois. Hola, boas tardes. A verdade é que a próxima vez me deixades a mí para o principio, vale? Que agora, a ver como supero... A ver como vou a superar estes discursos que fixechedes. O permiso de Carmen, de Anxo, bueno, os de curriculares. O de ciencias todos. A verdade é que, bueno, é difícil falar agora despois de todo que dixechedes aquí, e sobre todo os dous do alumnado que, bueno, sabedes que sempre aprendemos de todo o que nos decides. Sabedes que nos cuesta moito explicaros, tomar nota, sempre tamén. Pero bueno, hoxe estamos aquí de celebración. E penso que é importante que, bueno, que reflexionemos no que supón esta celebración. Non estamos só aquí celebrando a nosa graduación, por suposto que sí, pero penso que é importante que pensemos que pasaron 2 anos sin vir aquí a felicitarvos, a celebrar. Son 2 anos moi difíciles, 2 anos nos que, bueno, agora por fin podemos celebrar que sí, que nos imos a abrazar, que nos imos a ir de fea, que nos imos a ir de festa, que nos podemos mirar a cara, que o botábamos muchísimo de menos, sobre todo ver vosas caras e abrazarnos, e agora pues decirlo de nuevo. E logo, pues, por suposto que a celebración, pero ven un momento as felicitacións. É importantísimo, en nome de todos nós, que nos felicitemos.
porque tedes superado todas as dificultades que tiveches estes 2 anos. Dificilísimos, os máis difíciles que tivemos na vida. E os superastes, estades aquí, o fixechedes millor do que esperábamos, como sempre. Non podemos estar máis orgullosos e orgullosas de vos, verdade. Non sei se sabedes que a loita por ter bacharelato nos Valadares foi moi longa, o colectivo anterior, retomamos a loita nós, verdade? E a verdade é que é un triunfo que estemos hoxe aquí. É todavía máis especial porque esa loita, ese triunfo, hoxe ten o premio que é esta primeira votación. Para nós é a máis especial, a primeira, que é a vosa. Que o conseguichedes vos. Por suposto, con esa gran axuda das vosas familias. Queremos deixar de felicitar, por suposto, algo familiar ao profesorado. Como dixo Alex, o xefe, por favor, quedádevos con noso cariño, con noso amor, vale? Porque eso o levaredes para sempre. Eu, desde logo, digo vos, non quero emocionarme, pero que vou botar moitísimo de menos. Non sabedes? Sí que sabedes o duro que foron estes 2 anos, pero de verdade que sempre arrancabas unha sonrisa, sempre estabades liñades o despacho a facerme reír. De verdade que sodes alegría, e iso, alegría, por favor, levade a sempre seguir partindo, por favor, porque a mí me fixechedes nestes 2 anos e todos os anteriores, pero grazas, e sede moi felices, por favor, grazas. Xa estamos chegando ao fin, queda o máis importante. Ahora sí, o máis importante, imos dar pé aos titores, as Carmen Samantha e a Alex, para que den os diplomas. Vamos a ver. That I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she won't feel the same about us in my bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone, and I'll be gone. Tonight, the ground beneath my feet is all white. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between.
drive all night to keep her warm and time is frozen. The story of my life, I give her all, I spend her love until she's broken inside. The story of my life, the story of my life. El responsable de este vídeo es por todo muchísimo respeto. A verdade é que o vídeo é tremendo, recolle todo, absolutamente todo o que pasou durante estes anos. Temos xente nas primeiras filas que chorou, o sea que é un día que está moi ben feito. Así que moitas felicidades. Perdón por explicarnos. Así que agora sí imos dar fe aos profesores, aos titores, a dirección para que nos dé os diplomas, non? Exacto. Un momento. Ahora xa toca. Creo que imos a pedir a Fernando que nos axude, porque pediron ao alumnado que estivera aquí. O alumnado de primeiro da ESO, dende as asignaturas de lingua castelá, IT e matemáticas, fixeron un libro de cociña para regalarnos hoxe. Agora, os diplomas, imos a dar os diplomas, o libro e todas as cousas. Vale? Entón, vou ir nombrando primeiro o alumnado de artes, logo o alumnado de ciencias e de esgrima. Ainara Alonso Vila. Natalia Barco Vázquez. Lucía Couto Sestelo.
Daniel Gil Comesano. Alessandre Gil Trujillo, que abandonó, que marchó para Arte. Anne Rangel, outra que me abandonó. Miriam Carlos Alberto. Alberto Montul Caramel. Temos que agradecer que ose chegar ao libro de parte da lección, Alberto. Blanca Muñiz Martínez. Nicole Noguera Vide. Ana Ramos Andión. Noa Regueira Silva. Urma Rial Conde. Ruth Rodríguez Martínez. Alonso Rodríguez Salgado. Rodrigo Souto Álvarez. Fáltalo Seilín Méndez Palacios.
Agora imos cos de Ciencias. Manuel Alonso Núñez. Gabriel Alonso Taguas. Lucas Barreiro López. Elena Barros Gómez. Juan Benavides Álvarez. Unai Bilbao Rodríguez. Ethan Brites Alonso. Alberto Cal Fernández. Andrea Campos Díaz. Sergio Costas Fernández. Pedro Costas Ferragas. Manuel Díaz Casal. Martín Docampo Peñarete. Laura Fernández Gil. Gabriel Figueroa Fernández. Mara García Álvarez. Óscar Gesteiro Costa. Miguel González Reiría.
Candela Loureiro Manzanares. Clara Martínez de Macedo. Nuria Meijide Alonso. Pablo Millor Costas. Fátima Paz Abreu. Adrián Pereira Rodríguez. Brais Pérez Vila. Felipe Piñeiro Pérez. Aldara Rajó Valle. Uxío Raluí González. Ainhoa Vila Taguas. Y Rosalía Villar Fernández. Así que no sé qué tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Bueno, antes de hacer a foto final, íbamos pedir a todo o profesorado que suba para sair todos na foto de todas. Estamos moi orgullosos e orgullosas, como decía Eva, de todo este alumnado da nosa primeira promoción de bacharelato, pero non queríamos deixar de felicitar especialmente
sobre todo as nosas chicas, un chico, cos mellores expedientes de bachillerato. Entón temos un diploma especial para Laura Fernández Gil, que tivo un 57%. A Fátima Paz Abreu, que tivo un 9,7, outra mención especial. A Elena Barros, outro 9,7, outra mención especial. E subindo máis arriba, as matrículas de honra, Gabriel Figueroa Fernández, un 9,8. E seguimos subindo, Clara Martínez de Maceda con un 9,9. Chegando Cumio, Rosalía Villar Fernández, un 10 de media no bachillerato. Agora podedes subir os profes e as profes para facer a foto final. Bueno, y que suban también los profes del año pasado. Claro. Ah, mira, y... Venga, Palmira.
Venga, ¿cuándo estuviste de técnico aquí? Claro. Muy bien todo.